Vamos a empezar el sexto panel, de la conferencia, titulado Las narrativas del siglo XXI, video y streaming, audio y data. Cuando conformamos este panel, nos hacíamos la pregunta de cómo traíamos a los miembros de la CID ejemplos vivos de las nuevas formas de contar historias, porque todos creo que conocemos cuáles son, pero conocemos pocos ejemplos interesantes de estas nuevas formas de contar historias y de cómo podemos implementarlas en nuestros medios. Para moderar este panel está con nosotros Mayela León, directora de Globovisión, a quien le quiero ceder la palabra para que introduzca a los panelistas y yo le doy la palabra. Gracias, buenas tardes. Gracias por los saludos a todos, gracias por estar aquí. Nos toca en este momento escuchar las experiencias y todo lo que nos aporta, que nos pueden hacer en este momento. A mi lado derecho, Manuel Aguilera, quien es director de Hispano Post Media Group, empresa, me van a perdonar mi inglés, que es una empresa de contenido digital que recién se fundó en julio del 2015. Antes fue director ejecutivo del diario Las Américas, aquí en Miami, en Estados Unidos. También fue director de Noticias Media y de Univisión Noticias, y editor ejecutivo de la edición de América del diario El Mundo de España. Tiene pues la responsabilidad, Manuel, de introducirnos entonces en estos medios alternativos que podemos hacer tan importantes en este momento cuando debemos captar audiencias distintas. Tenemos que buscar la forma de reinventarnos en los medios tradicionales para lograr llegar al mayor público. Yo voy a escuchar con interés lo que tengan que decir sobre el streaming. Nosotros tenemos experiencias importantes de transmitir lo que no se puede transmitir por pantalla, lo transmitimos a través de la web y ha sido de verdad una experiencia bastante exitosa. Entonces, si quieres, pues vamos a empezar. Que una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, ahora sí. Bueno, antes se decía que, buenas tardes a todos, lo primero, encantado de estar aquí con ustedes. Decía que antes se utilizaba la frase de una imagen vale más que 1000 palabras. Yo diría que un vídeo vale más que 1.000.000 de palabras y por eso quería empezar con este vídeo. Bueno, en este momento vamos a salir a las calles de Caracas a descubrir un poco una realidad que se vive, que es la prostitución infantil. En las noches de Caracas son un poquito delicadas, peligrosas. Sí, nos mandaba varias aquí. Esta instalación es un hospital que atiende más de 1000 personas por semana. Sofía. La memoria viva del cartel de Medellín se llama John Jairo Velázquez alias Popeye. Hispano Post ha conseguido entrevistarlo en la ciudad donde asesinó alrededor de 300 personas. Ninguna organización criminal en el mundo llega a amasar el poder que tuvo el cartel de Medellín si no cuenta con el Estado. Si Jerusalén ya era una ciudad altamente protegida, la seguridad se ha visto redoblada en estos días. Unidades de policía y guardias fronterizos y cámaras de seguridad en todas las direcciones. Sábado, final de la Champions entre dos equipos madrileños, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que la Copa de la Champions llegará hasta aquí, a la ciudad de Madrid. A través del tweet, el presidente Enrique Peña Nieto acaba de dar a conocer la tercera captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Estamos en La Habana Vieja. Hoy les presento a Richard, un muchacho que se gana la vida con los turistas. Hay muchos policías que se tocan amigo uno y a veces te dejan montar ahí. Estamos en la casa de María Peña. Ella fue una de las vecinas que fue agredida por la policía. Da para imaginar por qué las grandes inmobiliarias tienen la casa de María Peña. Aquí estoy en lo que se conoce como el barrio vagón. La gente que no tiene dónde vivir ocupa los vagones del tren. Venía acá,
estoy en Orlando, bien cerca del lugar donde ocurrieron los hechos que provocaron 50 muertos. Los neoyorquinos también muestran su dolor por la terrible tragedia de Orlando. Bueno, pues el hilo conductor de lo que acabamos de ver es esto, ¿no? Esta es la herramienta con la que todos esos periodistas que acabáis de ver en distintas partes del mundo elaboran la información, elaboran los reportajes y se los hacen llegar a la audiencia, ¿no? ¿Quién le iba a decir? Yo que trabajo en televisión y eso coberturas con un conductor, un cámara, un sonidista, un productor, un reportero, a lo mejor un redactor de apoyo. ¿Quién iba a decir en ese momento que 20 años después, 15 años después, un periodista armado con simplemente un teléfono sería capaz de llevar todo el proceso informativo a cabo, ¿no? Esta idea, o sea, antes en la recopilación de bibliografía profesional se han tocado estos últimos medios en los que he estado, Diario de las Américas, Univisión Noticias y El Mundo, ¿no? 3 reacciones potentes, con 3 objetivos de audiencia diferentes, pero para mí con un problema común, ¿no? Y era un problema que está, creo que en el ADN de muchas redacciones digitales, ¿no? Que es, se le está dando mucha importancia al trabajo de mesa, al trabajo de los editores que monitorean la actualidad, que están pendientes de lo que dice la competencia, que están echando un ojo a CNN o a NTN24 y están elaborando en base a lo que dicen otros medios, lo que complementan sus periodistas, y muchas veces no le están dejando el peso a los periodistas sobre el terreno, ¿no? En estas experiencias que os decía, yo he tenido la oportunidad de coordinar el trabajo de corresponsales freelance e incluso de trabajar algunas notas para medios de distintos países desde el terreno, desde donde está sucediendo la noticia. Entonces lo que a mí me parecía es que al final se estaba perdiendo un poco el valor de tener el periodista sobre el terreno que te cuente según lo que está viendo, no lo que está haciendo la competencia o lo que están publicando otros medios o lo que le han contado, sino que echaba en falta que esos periodistas tuvieran la oportunidad de contar a tiempo real o a través de grabaciones, de reportajes, lo que está pasando. Entonces, esta fue la idea de crear Hispano Post, que al fin y al cabo es una red de corresponsales por todo el mundo que trabajan esa información y que la trabajan y que no se pueden escapar y que no puede haber duda de que es un trabajo elaborado por ellos, porque hay un vídeo entre, no puede haber un ejercicio de copy-paste de un texto en el que me he basado en distintas cosas, también entendiendo que el trabajo de los freelancers, de los corresponsales sobre el terreno, está súper mal pagado y se les da una exigencia muchas veces por encima de sus posibilidades. Se están pagando 30 o 40 dólares por una nota. Es muy difícil, por ejemplo, exigirle a alguien que vaya al lugar de la noticia y elabore un reportaje en condiciones, con fuentes y todo sobre el terreno. Entonces, bueno, la oportunidad del vídeo me pareció excepcional, la oportunidad que dan los teléfonos de grabar con la calidad que están dando hoy en día, me pareció la oportunidad de crear Hispano Post, que al fin y al cabo es una red de periodistas, como decía, por todo el mundo, que trabajan reportajes, no tanto de breaking news, sino que vamos un poquito más allá de la actualidad y van trabajando historias como alrededor de la actualidad que normalmente en el día a día no da tiempo a investigar o a llevar a cabo. Y la segunda parte de Hispano Post sería unir el periodismo ciudadano como fuente de información, como fuente generativa de videos, de manera que cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo pudiera colaborar de una manera activa. Siempre las historias
que hemos contado los periodistas se han basado en lo que nos ha contado la gente, o en los llamados de la gente y hemos hablado con ellos, pero en este caso tiene un papel todavía más activo porque es el ciudadano, la persona, la audiencia, en ese intercambio, en esa necesidad de intercambiar, que en las redes sociales han potenciado tanto, pues es el mismo ciudadano el que a través de una aplicación que luego os explicaré más en detalle, el que hace llegar estos videos y estos reportajes que pueden ser muy aclaratorios sobre cosas que están pasando en los países, ¿no? Bueno, estos son algunos datos de por qué el vídeo es clave en la comunicación digital en español. Yo creo que en otras charlas, la misma comunidad que hemos tenido, se ha hablado de ello. Fundamentalmente, como se decía, aquello de los mandamientos que se cierran en dos, la forma de ver la televisión está cambiando, en el sentido de, lo ha comentado el ponente anterior, los jóvenes ya no ven la televisión en el aparato tradicional de televisión, sino que lo ven en otros reproductores, como y cuando le da la gana, ¿no? Eso también afecta a las noticias, ¿no? Ya no sé si tiene mucho sentido esperar a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, en cada país hay un horario establecido para ver el noticiero. Ya no sé si tiene mucho sentido esperar a ese momento para ver el noticiero, porque estamos todos ya conectados. Entonces, igualmente que vemos Game of Thrones cuando queremos, incluso alguno se ve la temporada completa del tirón y pasa un fin de semana terrorífico disfrutando de su serie favorita, cada uno consume el vídeo noticioso cuando puede y como puede. Entonces, en ese sentido, le da mucho sentido a lo que estoy diciendo, de que eso está cambiando y que ya la televisión no gira en torno a la televisión, la generación de noticias en vídeo, y dentro de esos dispositivos, de esas formas nuevas de ver la televisión, el teléfono es protagonista. El teléfono es protagonista porque se consume mucho a través del teléfono, que es lo que siempre, en todo momento, llevamos encima, y que además, cuanto más pequeño es el dispositivo, más corto también es el vídeo que consumimos, por lo cual es una manera muy interesante de afrontar la comunicación, ¿no? En español, aquí, evidentemente, por la trayectoria, por el lugar donde estamos, tuvimos la idea de hacerlo en español, de empezar en español y ver hasta dónde podemos llegar. Pero hay una cosa muy interesante que nos hemos dado cuenta que aunque en un principio nos centramos mucho, pues, Estados Unidos hispano, Latinoamérica, España y algo de Oriente Medio como sus consecuencias en todo a nivel mundial, todo lo que pasa allá, pero nos estamos dando cuenta que los nuevos hechos noticiosos nos están llevando a donde esté la noticia, ¿no? Y cuando hubo los atentados en Bruselas, pues ahí estuvimos en París, nos llegaron muchos vídeos de París. Al final siempre hay alguien que habla español en cualquier lugar o en cualquier acontecimiento noticioso, y ahí estamos, ¿no? Intentando siempre contar historias, porque al final, más que el contenido nacional, estamos viendo que hay un contenido general de historias que puede interesar a cualquiera. Comentaba antes, como una anécdota, ayer hablábamos de la reacción del fenómeno de Islandia en la Eurocopa de fútbol, ¿no? Y ese vídeo viral de los jugadores celebrando tras su victoria sobre Inglaterra. Y entonces empezamos a hablar de cómo se vivirá en Reykjavik, cómo serán los irlandeses verán un partido de fútbol, ¿no? Es un país pequeño, con pocos habitantes, que no ha estado nunca en la élite del fútbol, pero vemos que por sus jugadores pues, es una gente muy peculiar, y ahí nos pusimos a buscar a alguien que hable español en Islandia, ¿no? Al final, a través de un programa que se llama Españoles por el Mundo, vi unos perfiles de gente en Reykjavik, me puse en contacto con uno, y bueno, mañana él ya se ha preparado, hablamos con él y él va a juntarse con aficionados irlandeses y para poder contarnos un poco cómo se está viviendo, cómo vive un país como Islandia, de repente estar en todos los focos informativos del planeta gracias a los éxitos de su selección, ¿no? Quería hacer las personas que estamos al frente del proyecto
quería incidir en esto un segundito porque es una experiencia, venimos de una experiencia entre el año 2000 y 2008 en el que creamos, en el diario El Mundo de España, creamos una productora de televisión a la sombra del sello investigativo que tiene El Mundo en España. Se nos ocurrió crear una productora de servicios audiovisuales que hiciera reportajes de investigación, porque la gente esperaba que una marca como El Mundo pudiera tener acceso a esa investigación también en el mundo audiovisual, y durante esos años creamos unos equipos de investigación que nos fue súper bien y que trabajamos con cámaras ocultas, ¿no? Trabajamos con cámaras ocultas y trabajamos la infiltración del reportero en diversas situaciones, en tráfico de armas en Bosnia, recuerdo compra de órganos, estuvimos en la negociación de la compra de un órgano en México, de Paraguay, descubrimos una mafia de venta de bebés. O sea, lo que nos dimos cuenta al final es que con un dispositivo de grabación, mucho antes de lo que estamos viendo ahora, con un dispositivo de grabación tan sencillo como un visor escondido en la ropa y una mini DV que utilizamos como grabador, conseguíamos imágenes de impacto, conseguíamos audiencias espectaculares y nadie se planteaba que esas imágenes pudieran tener un poco menos de calidad que un formato tradicional, porque lo importante era el contenido, ¿no? Lo importante era ver cómo funcionaba el tráfico de drogas, el barrio peligroso de Madrid o de Sevilla, pero no contado de referencia, sino ir ahí y comprar la droga y hacer la transacción y que la cámara recogiera cómo es la cola de gente esperando para comprar la droga, cómo se llama un timbre, cómo te abre una persona que tiene una pistola sobre la mesa, cómo grabar esa pistola. Digamos que era una experiencia real de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, al final también había un componente económico, ¿no? que realmente ese tipo de reportajes eran no más costosos, sino menos costosos, porque las estructuras eran mucho más ligeras, como he empezado antes. Allí no había cámara, no había cámara profesional, no había trípode, no había sonidista, era todo un trabajo de infiltración, de valentía, de empuje, de investigación del reportero, ¿no? Por eso recuperé parte del equipo que trabajábamos en aquellas circunstancias y ahora estamos trabajando en Hispanpost, ¿no? Bueno, esto es la red de corresponsales con la que nacimos un grupito de periodistas, ya vamos por 17 países y bueno, y vamos ampliando, ¿no? Porque los hechos noticiosos nos está haciendo mirar, como decía, pues si pasa algo en Turquía o si pasa algo, miramos hacia allá, buscamos y ya generamos un contacto para seguir produciendo ese tipo de contenidos. Y luego, como os decía al principio, o sea, os quería mostrar, os invito a entrar en Google Play o entrar en App Store y descargaros la aplicación de Hispanpost, que es muy sencilla. Finalmente es simplemente un contenedor de vídeos en el que tú puedes a tiempo real entrar en directo. Puedo entrar en directo directamente desde aquí y transmitir a mi página, simplemente con la conexión Wi-Fi que hay aquí. Y también puedo grabar un vídeo y subirlo inmediatamente, ¿no? Pues lo puedo subir a tiempo real, llega a nuestro CMS, allí lo trabaja gente de nuestro equipo, lo valida, etcétera, y se puede llegar a tener bueno, pues, algunos casos muy interesantes, como si me da tiempo, os quiero enseñar un vídeo ejemplo de la semana pasada, que fue un ejemplo claro de periodismo ciudadano. Estas son unas cifras, nosotros arrancamos en diciembre aprovechando las elecciones venezolanas, hemos tenido un crecimiento mes a mes, ya estamos cerca de los 5 millones de visitas. También estamos trabajando mucho en asociación con medios, tenemos un widget que vamos colocando en medios que les interesa contenido en vídeo diferente, relevante, investigativo en español, y eso nos está ayudando a crecer, pero bueno, el crecimiento, como os decía, es bastante exponencial y estamos bastante satisfechos con eso. Y bueno, también por la gran pregunta, esta diapositiva la he metido en el último momento porque creo que es interesante, bueno, pues cuando abordas un emprendimiento como este, cuando uno se mete en este lío de crear tu propia compañía y pues tiene que tener muy presente que, bueno, cómo va a generar sus ingresos, que haga sostenible y que haga este modelo que es muy bonito y desde el punto de vista periodístico
pues te crea muchas buenas sensaciones, muy buena onda y te animas a ir para adelante, pero bueno, fundamentalmente queremos acceder al mercado publicitario, de pre-roll, de display, etcétera, pero nuestra vocación es la de generar un contenido más allá de la plataforma digital, ¿no? O sea, que nuestro contenido al final pueda terminar en una pantalla de televisión, ¿no? Que pueda ser consumido de otra manera, ¿no? De hecho, ya vamos a estrenar un programa de televisión en las próximas semanas, aquí en el sur de la Florida, con una televisión que se va a llamar Diario Hispano Post, y al final va a ser un repaso diario por historias sorprendentes, del estilo de las que habéis visto en la demo que os he enseñado al principio, que son historias vividas en primera persona, grabadas por reporteros de una manera muy peculiar, ¿no? Nosotros no queremos profundizar mucho en la edición, ni estar en modelos de que luego haya que manipular mucho lo grabado, sino que al final el reportero se graba a sí mismo y va comentando sobre imágenes lo que va viendo, ¿no? Yo creo que lo habéis podido ver en la angustia, ¿no? De entrar en un hospital de Caracas, en este caso de Valencia, en Venezuela, y entrar con un dispositivo celular. Muchos de los ejemplos que habéis visto y muchas de nuestras experiencias es que con el móvil, con el celular, llegas a lugares que de otra manera no llegarías. Os cuento esa anécdota de entrar a un hospital de Venezuela, ver las condiciones en las que está, pues evidentemente si tú pedís permisos oficiales y probablemente no te den permiso para grabar y te dejen grabar en donde ellos quieren que veas. Pero por no hablar siempre de Venezuela, voy a hablar de Irán, que bueno, pues, lo conocí una periodista en Irán y bueno, llamé por teléfono, le comenté que era Hispano Post, le hablé de la posibilidad de hacer un vídeo, me dijo, estás loco, estoy en Teherán, o sea, aquí saco una cámara a mitad de la calle y me detiene un policía. Y claro, ahí fue la contrapregunta, no, pero es con un teléfono. Pues un silencio, claro, ya inmediatamente, el periodista dijo, claro, con un teléfono puedo hacer cosas. Y de hecho, bueno, pues ya llevamos en torno a 10 reportajes. Bueno, hemos estado en una escuela de ninjas en Teherán grabando con mujeres, se ha metido en un taxi de las mujeres que van con velo, conduciendo taxis que han permitido. El día de la Revolución pues, se coló en los festejos y pudo grabar el agobio y la cantidad de gente gritando gritos antiimperialistas y bueno, pudo pulsar ahí. O sea que está haciendo reportajes gracias al teléfono móvil. Si utilizara una cámara convencional, pues ya no estaría ahí. Y el otro ejemplo, bueno, pues por ejemplo en Colombia hubo un buen ejemplo, un reportaje sobre el ácido, ese malsano fenómeno que hay de que algunos hombres despechados lanzan ácido a las mujeres en Colombia, que ocurre en algunos otros países. Pues se prohibió la venta de ácido, estamos antes de que tengo que terminar, y bueno, nosotros con Cracks al celular conseguimos grabar cómo todavía en Bogotá se vende el ácido. Tenía, para terminar, un ejemplito de periodismo ciudadano, que si queréis lo cuento. Bueno, ponemos un video. El video, porque no sé cómo lo veis de aquí al es el último vídeo que puedes dar play y que pone... Al último vídeo. Espera, perdón. Ese es que pone... sí, creo que es ese. Sí, ese. No veo, no veo. Vete a estar el link de abajo, el link. Bueno, lo cuento, es una situación en la que
mitad de, creo que es Barquisimeto, hay un atasco de tráfico, hay un camión de pollos, se coloca detrás un carro y bueno, el conductor tiene la clarividencia de grabar ese momento en el que una turba de gente salta sobre el camión y empieza a tirar las cajas de pollos. Al final el camión queda despeluchado, nunca mejor dicho, se ve pluma por ahí, la gente se empieza a llevar los pollos y bueno, cuando se abre el semáforo, el conductor mismo con su celular, que está muy bien porque le pone fecha, le pone situación y al final se ve como hay un grupo de policías que están parados y no intervienen en la situación, ¿no? Pues eso fue un vídeo que nos llegó prácticamente a tiempo real, que tuvo mucho éxito y que es un buen ejemplo de cosas ciudadanas denunciables que están pasando a lo largo del día y que pueden ser interesantes para que estén en nuestros medios en esa labor también de servicio público que somos los medios de comunicación. Y ya, muchas gracias. Gracias, María. ¿Hay alguna inquietud para plantearle a Manuel antes de darle la palabra al próximo panelista? Ok. Le toca el turno ahora a Camila. Camila Segura es editora senior de Radio Ambulante, un portal de podcasting en Latinoamérica con sede en Nueva York. Antes fue editora y traductora en la empresa Santillana de los Estados Unidos. Tuvo una licenciatura en la Universidad de los Andes y es doctorada en español de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Buenas tardes, Camila, bienvenida. Gracias. Sí, ¿no? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, voy a hablar sobre Radio Ambulante, que es un podcast. La presentación se llama la Radio Latinoamericana, que se escucha en la red porque mucha gente ni siquiera sabe que es un podcast en muchas situaciones. Radio Ambulante es un proyecto de periodismo en audio. Creemos en el poder del audio y creo que para hablar de Radio Ambulante lo mejor es darles un ejemplo de lo que hacemos. Entonces vamos a empezar con una historia que se llama Miedo, que la hizo Daniel Alarcón, que es nuestro productor ejecutivo, y es una entrevista a Hernando Álvarez, que es un colombiano, y más o menos tiene la estructura narrativa de nuestras historias. Esta es muy cortita, dura como 3 minutos, pero normalmente nuestras crónicas son mucho más largas. Pero esto les da una idea como de lo que hacemos. A Londres llegué en octubre de 1996, sin hablar una sola palabra de inglés, con una carta que decía que estaba matriculado en el Hampstead School of English. Me acuerdo que me pusieron muy orgullosamente ni siquiera se llamaba beginner, sino elementary. En la primera clase aprendimos los colores. Blue, red, green. My name is Hernando. Pero así era, yo tenía 24 años. Ya pasé de elementary, pasé a beginners, pasé a intermediate, y en intermediate había un profesor que se llamaba William y me gustaba mucho sus clases porque el tipo lo que hacía es que escogía un tema y decía, bueno, o el tema hoy es tal y sobre esta cosa vamos a aprender vocabulario. Hoy vamos a hablar del miedo, esos momentos en que todos hemos vivido y que hemos estado realmente con mucho susto, mucho miedo. Entonces quiero que por favor todos cierren los ojos y piensen en los momentos más asustadores de su vida. Y yo realmente me tomaba la clase muy en serio, a mí esos ejercicios siempre me han gustado. Yo tuve una infancia bastante cómoda en Colombia, pero me sorprendió mucho que al cerrar los ojos me empezaron a llegar una cantidad de imágenes aterradoras de mi vida. La primera que tengo de memoria, yo estaba muy chiquito, tendría 5 o 6 años y a unas 10 cuadras de la casa, esto era el norte de Bogotá, hubo unos atracadores que entraron a casa y llegó la policía y hubo un intercambio de disparos. Me acuerdo que mis hermanos eran mayores, todos en bicicletas, salieron a correr a mirar qué había pasado, ya llegamos en el momento en que había un cordón policial, pero con el típico desorden, yo no sé cómo yo terminé metido dentro de la casa. Y alcancé a ver manchas de sangre y un cuerpo de alguien que le había disparado y que se había muerto. En el parque de mi casa, donde jugaba con
parte de clase acomodada, digamos, que no pasaba nada. Hay un senador que vivía por ahí y entonces estaba vigilado por unos PMs, como decimos en Colombia, policía militar. Nosotros jugamos fútbol y de golpe alguien en un carro le empezó a disparar a los PMs y él le empezó a disparar y nosotros terminamos botados en el piso como si fuera una película mientras disparaba. Me acordé también de una situación muy complicada haciendo reportería una vez que alguien me terminó poniendo un revólver en la cabeza y entonces yo estaba con todas esas imágenes en la cabeza y decía, uy, ¿cuál de estas voy a contar? ¿Cuál es la mejor para contar? Porque pues obviamente uno siempre quiere contar un buen cuento. Y en esas pasaron los 5 minutos y entonces William dijo, ok, vamos a ir entonces a contarnos. Entonces le preguntó al suizo, me acuerdo bien que empezó a hablar el suizo y dijo, no, yo me acuerdo una vez que llegué a la casa, abrí la puerta de la casa y mi mamá estaba detrás de la puerta y me hizo y me acuerdo el susto que me dio, casi me muero del susto y mamá nunca pensé que me había sorprendido de nada. Creo que era un sueco, una vez que se perdió en un centro comercial y que entonces un guardia lo tuvo y entonces, ay no, qué macho, me decía, latino, macho, ¿no? Con su formato americano. Quedé como un pendejo, pero realmente no me daba la idea para contar ninguna de esas historias aterradoras que me tocó vivir porque crecí en Colombia. Bueno, ese es un ejemplo más o menos de lo que hacemos. Entonces buscamos llevar la estética de la buena crónica de prensa escrita a la radio. Contamos historias de América Latina a través de audio. Para lanzar el proyecto en el 2012 hicimos una campaña de microdonaciones o crowdfunding en Kickstarter y recaudamos más de $46,000 de más de 600 donantes. Lanzamos la primera temporada en mayo del 2012. Somos un equipo internacional que trabaja haciendo uso de las nuevas tecnologías. Entonces usamos Skype, Dropbox, grabadoras muy económicas y estamos en diferentes partes del mundo. Nuestros aliados incluyen a la BBC Mundo, Etiqueta Negra, Amphibia y el New York Times, entre otros. Hemos producido más de 60 historias de más de 15 países. ¿Y qué es una crónica radial? Son historias verdaderas. Mucha gente piensa que lo que hacemos es radionovela, pero no, es trabajo periodístico real, narradas usando las voces de los protagonistas y sonidos ambientales. Se parecen a la literatura porque tienen personajes, tienen un inicio, un clímax y un desenlace, como vieron ahí en Miedo. Tienen diálogos y a veces tienen humor. Pero también tienen, a diferencia de la literatura, música y sonido ambiente. ¿Qué hace que una historia sea buena, por lo menos para Radio Ambulante? Una buena historia siempre tiene un arco narrativo, es decir, algo sorprendente pasa. Hay algún giro, un conflicto, algo inesperado. En el caso de Miedo, él decide no contar su historia y ese, digamos, que es el giro. También se necesita algún tipo de final, de resolución, ¿no? Esa reflexión final de por qué me tocó vivir en Colombia es un poco la reflexión final. Las buenas historias tienen uno o varios personajes y es importantísimo que los personajes sean carismáticos, elocuentes, buenos habladores. No podemos tener gente que contesta sí o no a las preguntas. Estas son algunas de las ciudades de donde hemos hecho historias y quiero ponerles brevemente un collage de voces para que oigan los diferentes acentos. Impactado porque no ver tantos cadáveres, no encontrarse en el río 7, 8 seguidos, muy berraco, y en la noche. Bueno, venía llegando a mi casa y vi una gran cantidad de jóvenes vestidos de negro en el medio de la calle, pero no distinguí ninguna cara, ¿no? Punk significa ser un hombre bien responsable de sí mismo. Si tú chupas, mañana trabajas.
Entonces la gente subía al cerro y él veía a la Virgen y hablaba con ella y él le decía cosas y él las transmitía. Cantamos el himno como todos los dominicanos y todas las dominicanas, porque somos de aquí. Nacimos aquí, nos criamos aquí. Bueno, yo soy una persona igual que cualquiera. Hace casi 3 años que estoy haciendo esto. Entonces siento la necesidad de decir que no estoy loco. No, Michael. ¿Cómo te llamas? Miracle. Dije, Miracle. Nunca pensé que ser director de la biblioteca significaba convertirse en una especie de Sherlock Holmes. Prendimos el informativo a las 6 de la mañana y estaban dando la noticia de la fuga. Y me quedé en medio de la pista. Presidente de Honduras, electo democráticamente por el pueblo, en medio de la pista en Ropecama, en Costa Rica. Bueno, ¿de dónde viene la audiencia? El 62% es de Norteamérica, Estados Unidos más que nada, 31% de Latinoamérica, el 6% de Europa y el 1% de otros lugares. ¿Cuánta gente escucha Radio Ambulante? En el 2012 teníamos 10.000 oyentes, en el 2013 95.000 y hoy en día tenemos más de 1.200.000. Creemos que si bien las fronteras políticas son reales, las fronteras culturales y lingüísticas son fluidas. Creemos que con más de 50 millones de hispanohablantes, Estados Unidos también forma parte de América Latina. Creemos que las nuevas tecnologías digitales han revolucionado nuestra manera de producir y distribuir contenido. Hemos hecho 3 shows en vivo en Los Ángeles, en Nueva York y en San Francisco. Y el audio de Radio Ambulante se considera un podcast. Creemos que el momento de crear un podcast es ahora. Estos son solo los podcasts de Argentina, que se llama Argentina Podcastera. Y por ejemplo el grupo Prisa acaba de sacar Podium Podcast, que tiene bastante contenido y digamos es la muestra de que es el momento de crear un podcast. Hemos colaborado con This American Life, Radio Lab, PRI, BBC Mundo, 99% Invisible y The New York Times Magazine. Nos ganamos en el 2013 el premio Simón Bolívar de Colombia por NN, que es una historia muy dolorosa de un pueblo que se llama Puerto Berrío en Colombia, donde se encuentran cadáveres flotando que no tienen nombre y los habitantes del pueblo deciden sacar a los muertos, darles un entierro digno y pedirle favores. Entonces, en esta historia hay como un conflicto entre 2 personas que quieren enterrar al mismo cadáver y pedirles favores. Entonces, llegan a una negociación. Es bastante bonita. Y nos ganamos en el 2014 el premio Gabriel García Márquez de Periodismo por la categoría Innovación. Y el futuro de Radio Ambulante, queremos más audiencia, más frecuencia, más contenidos de más países. Todavía tenemos algunos donde todavía no hemos hecho historias como Paraguay, Brasil, etc. Más alianzas con medios digitales a nivel continental. Queremos hacer un proyecto educativo que sea la Escuela de Radio Ambulante para, digamos, formar periodistas en este arte tan artesanal que es hacer crónica radial y buscar más patrocinadores. Y el Radio Ambulante se puede oír en cualquiera de estas aplicaciones, en iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox, etc. Gracias. Gracias, Camila. ¿Alguna pregunta para Camila? Ok, gracias. Vamos a escuchar ahora la intervención de Alberto Cairo, quien es Night Chair en Periodismo Visual de la Universidad de Miami. Antes ejerció la docencia en la Universidad de Carolina del Norte. Fue director de infografía y multimedios en la revista Época de la editora Globo de Sao Paulo, Brasil.
y de infografía online de elmundo.es de España. Es autor también de 2 libros, El arte funcional y El arte veraz. Buenas tardes, bienvenido, adelante. Yo soy el que hace los dibujos en la redacción. Bueno, voy a hablar un poco de visualización de datos, periodismo de datos, infografía y cómo todos estos lenguajes se relacionan los unos con los otros, porque yo creo francamente que la visualización, el mundo del periodismo de datos, pero la visualización como una parte de ese periodismo de datos se está volviendo un lenguaje más o menos universal en muchas redacciones. Principalmente aquí en Estados Unidos conocemos muchos ejemplos de los que voy a hablar en un minuto, pero también en otros países, en países de América Latina, ciertamente en España, en otros países de Europa, por ejemplo Alemania, está ganando bastantes adeptos. Si uno le echa una ojeada a nuevos medios de comunicación que parecen periódicos, porque son principalmente periódicos online, que han aparecido en los últimos años en la prensa norteamericana, en la prensa estadounidense principalmente, muchos de ellos hacen uso del periodismo de datos de forma bastante extensa. Medios de comunicación como por ejemplo Vox.com, 538 y medios de comunicación tradicionales como el New York Times, también el Washington Post, han lanzado o han creado medios internos o ramas internas dentro de sus propias redacciones para practicar este tipo de periodismo. Dentro del mundo del periodismo de datos, una de las ramas principales, una de las áreas principales en la que yo me especializo es la visualización de datos, que es una especie como de derivación de la clásica infografía que todos conocemos de los diarios, pero que se especializa principalmente en transformar datos digitales en formas gráficas que los lectores puedan entender de una forma más o menos clara y de una forma más o menos profunda. En el periodismo de datos uno comienza, y en la visualización de datos por extensión, uno comienza con una enorme cantidad de números, por ejemplo, en una planilla de Excel. Una planilla de Excel de la que es imposible para una persona normal extraer historias o extraer significados. Si uno le presenta esto a los lectores lógicamente se espantan y se van, ¿no? Nadie lee nada, ¿no? Pero cuando uno transforma todos estos números en, por ejemplo, un gráfico estadístico, un gráfico de línea, por ejemplo, inmediatamente los mensajes, las historias que estaban por detrás de esos datos, de repente se vuelven visibles. Esta es una de las visualizaciones de datos más importantes, en mi opinión, del último siglo. Se le llama el gráfico del stick de hockey, que fue un gráfico muy polémico que apareció en el 2001 y que muestra básicamente la variación histórica de las temperaturas globales desde el año 1000 hasta el presente. Entonces, desde el año 1000 las temperaturas globales más o menos se mantuvieron estables y de repente cuando uno llega al extremo derecho del gráfico, que es cuando sucede la revolución industrial, a principios del siglo XIX las temperaturas globales de repente se disparan, ¿no? Ese es el patrón, esa es la tendencia que quedaba oscurecida, que no se veía, que quedaba oculta por detrás de estos números, por detrás de estos datos. Y este es el gran poder de la visualización de datos, la posibilidad de transformar esos números, esos datos digitales en formas gráficas para poder destacar esas tendencias, esos patrones y informar de ellos a los lectores, ¿no? Puede parecer que la visualización es un área nicho y es un área pequeña y es un área tal vez secundaria dentro de la estrategia de los medios de comunicación, pero yo creo que ese pensamiento tiene que cambiar un poco, por varios motivos. Un motivo principal. Si uno le echa una ojeada a las historias más vistas en los últimos años en medios de comunicación como el New York Times, muchas de ellas son visualizaciones de datos. Si uno va al año 2013, por ejemplo, la historia más vista en el New York Times en el 2013 es una visualización de datos, que es esta que ustedes tienen aquí. Esta historia es un quiz, es una especie como de juego de preguntas y respuestas que le pregunta a los lectores del New York Times cómo pronuncian palabras en inglés. Y basado en las respuestas a ese quiz, la visualización de datos le muestra al lector dónde es más probable que ese lector vive, ¿no? Es una especie como de modelo predictivo basado en el dialecto de cada una de estas personas. Esta historia se publicó, si no me equivoco, el 20 de diciembre de 2013. En solamente
una semana y media, tuvo más accesos que cualquier otra historia en el New York Times en ese año, por varios motivos, principalmente porque es una historia divertida, interesante, informativa, pero también porque es una historia esencialmente visual, con un gráfico que es bastante complejo desde el punto de vista de la riqueza de datos, pero es un gráfico que resulta comprensible. Si uno va, por ejemplo, a los últimos premios Pulitzer, los que se anunciaron hace un mes o 2 meses, no recuerdo bien, por lo menos 2 proyectos de los premios Pulitzer, que ganaron premios Pulitzer, tienen en su corazón una visualización de datos. El Washington Post, por ejemplo, ganó un premio Pulitzer recientemente gracias a este proyecto que tienen ustedes en pantalla, que es una visualización de datos sobre muertes por culpa de tiros, por culpa de armas de fuego. Ya más localmente, aquí en Florida, el Tampa Bay Times ganó otro premio Pulitzer gracias principalmente a una visualización de datos que muestra las disparidades de calidad educativa de diferentes escuelas dentro del área que cubre el Tampa Bay Times. Es una historia increíblemente compleja, muy profunda, con muchísimos datos, pero que es muy legible, muy interesante, que funciona muy bien también en el móvil, por cierto. Esto es importante recordarlo también, lo hablaba Manuel antes, la importancia de que todos estos proyectos se visualizan bien en el móvil, pero muestra que los lectores no se sienten asustados por la cantidad de datos que les presentamos, si se les presentan bien y si están bien estructurados y bien narrados, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a que la visualización y el periodismo de datos se estén convirtiendo entonces en un lenguaje que se está expandiendo poco a poco? Bueno, lo que les contaba hasta hace un momento, se está mostrando que realmente estos proyectos tienen difusión, ganan premios, consiguen muchos accesos. Otro factor que también contribuye a esto es que las herramientas tecnológicas que uno usa para crear este tipo de proyectos son en muchísimos casos gratuitas. Gratuitas y en algunos casos también son de código abierto. Un lenguaje de programación, por ejemplo, que yo uso en mi propio trabajo, que se llama R, que es un lenguaje de análisis estadístico, es completamente gratuito y de código abierto. Y hay una comunidad alrededor de ese lenguaje enorme, gigantesca, a la que uno puede recurrir cada vez que se encuentra con un problema. Pues uno no sabe cómo crear un mapa de datos y tal, busca directamente en Google cómo hacer un mapa de datos en R, inmediatamente encuentra un tutorial de alguien que también usa R que le explica cómo hacer ese proyecto, ¿no? Pero hay muchísimas otras tecnologías que se usan hoy en día en el mundo de la visualización, en el mundo del periodismo de datos. Por ejemplo, JavaScript, que es un lenguaje universal para el desarrollo de aplicaciones web y principalmente una biblioteca de JavaScript llamada D3 y otras muchísimas herramientas que en muchos casos, como les digo, son o muy baratas, mucho más baratas o que antes, o son totalmente gratuitas y de código abierto. Y, más importante todavía, son relativamente fáciles de aprender. Yo no soy un programador, yo soy un periodista, igual que todos ustedes probablemente. Me formé en periodismo hace 20 años y la verdad es que no me costó demasiado comenzar a adentrarme en todo este mundo en los últimos años. Entonces, ¿cómo uno se lanza? ¿Cómo uno crea departamentos o grupos pequeños dentro de la redacción para comenzar a hacer este tipo de proyectos, ¿no? Hay 4 factores principales o 4, digamos, habilidades principales que uno tiene que tener dentro de la redacción o dentro de un grupo que se dedica a este tipo de trabajo para poder desarrollarlo correctamente. La principal es que dentro de esos equipos, lógicamente, tiene que haber un editor, tiene que haber alguien pues, con cabeza de periodista. Yo diría que todos los miembros de ese equipo tienen que tener cabeza de periodista, ¿no? Es una de las habilidades, lógicamente, principales. La habilidad de agarrar información, transformarla, editarla y presentarla de una forma comprensible. La parte de diseño también es importante, es decir, dentro de esos grupos que no necesitan ser necesariamente enormes, se puede hacer periodismo de datos y de visualización hoy en día con 2 o 3 personas, no más que eso. El caso, por ejemplo, del Estado de São Paulo, por ejemplo, está haciendo periodismo de datos muy interesante con un equipo relativamente pequeño. Y hay otros muchísimos ejemplos. Hay un medio de comunicación en Ucrania, por ejemplo, que se llama Texti, que tiene un equipo de 2 personas. Una de ellas es más programador, diseñador, estadístico, y la otra persona es más un periodista, etcétera. Colaborando juntos consiguen hacer este tipo de proyectos. Programación, les decía antes, el coding que aparece en esa pantalla, la capacidad de poder usar lenguajes de programación para poder, por ejemplo, agarrar datos de Internet, bajarlos o transformarlos o analizarlos, es súper importante. Pero el punto principal, y es con lo que voy a cerrar esta presentación con un pequeño ejemplo, es la capacidad de razonamiento estadístico. Es decir, si uno no tiene dentro de la redacción, no digo ya dentro de un equipo de periodismo de datos, sino dentro de la redacción en general, una cultura
cultura de razonamiento estadístico, matemático y científico, no hay por dónde ir, no se puede ir a ningún sitio. Y yo, para cerrar esta presentación, les voy a proponer que cuando vuelvan a sus medios de comunicación hagan el siguiente experimento. Les voy a mostrar un gráfico que tiene muchos problemas. Imagínense que ustedes reciban ese gráfico en una nota de prensa de una empresa. Esa empresa les manda ese gráfico, esos datos. ¿Cómo ustedes analizan ese gráfico y deciden si publicar o no publicar ese gráfico? Yo el test que les propongo que hagan en sus redacciones cuando vuelvan es que les enseñen a sus colegas el gráfico que les voy a mostrar ahora y les pregunten ¿qué es lo problemático? ¿Cuáles son los problemas de este gráfico? Y a partir de las respuestas que obtengan van a saber si dentro de su redacción existe ya el pozo, la cultura de razonamiento estadístico, matemático, elemental que uno tiene que tener para poder empezar a desarrollar periodismo de datos. El gráfico que les quería mostrar es el que aparece en la esquina superior derecha de esta página web. Esta página web es la página web de una organización aquí en Estados Unidos que hace marketing para las empresas de cable, de difusión de contenido de cable, AT&T, Time Warner Cable, todas estas compañías, ¿no? Y lógicamente todas estas empresas, les voy a ampliar, esta es la página web de esa empresa que se llama NCTA. Bueno, les voy a ampliar el gráfico, ese es el rediseño que yo hice del gráfico para hacerlo mucho más grande y mucho más legible. Bueno, este gráfico ustedes imagínense, esta empresa, la NCTA, esta organización les manda esto con una nota de prensa y en la nota de prensa les dice: si el gobierno de Estados Unidos interviene menos en el mercado de cable, las empresas que nosotros representamos se van a sentir mucho más libres de invertir dinero en mejorar la infraestructura de cable. Ese es el título que aparece en el gráfico, ¿no? Está cortado aquí, pero el título pone less regulation, more industry investment, es decir, menos reglas, menos leyes, menos imposiciones del gobierno llevan a que haya más dinero, que estas empresas inviertan más dinero en el mundo del cable, ¿no? En mejorar la infraestructura del cable. Y la forma en la que prueban, entre comillas, el título es mostrando dos números. Los dos números que muestran es que después de que el gobierno norteamericano pasó las leyes de 1992, la inversión en infraestructura de cable de empresas como AT&T era solamente 14.000 millones de dólares. Ahora, después de que el gobierno americano cambió las leyes e hizo que estas leyes pues, fueran muchísimo más flexibles, de repente la inversión en infraestructura de cable creció hasta 56.000 millones de dólares. Parece que está aprobado el título, ¿verdad? Tenemos el título que dice menos regulación, menos leyes, más infraestructura, ¿no? Más inversión en infraestructura. ¿Es este gráfico verdad o es mentira? Es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Cuando ustedes vean un gráfico, esto es fundamental cuando usted lee una nota de prensa que incluye gráficos, hay una regla fundamental que es la siguiente: cuando alguien esconde datos es probablemente porque tiene algo que esconder. Y este gráfico, si ustedes lo leen cuidadosamente, van a ver que esconde un montón de datos. Una visualización, una infografía, no es algo que se supone que se tiene solo que ver. Hay mucha falta de conocimiento en las redacciones sobre lo que es realmente la infografía. Se piensa que la infografía es una especie de ilustración. No, la infografía es texto. La infografía es algo que se tiene que leer. Y esto hay que leerlo. Bueno, pues vamos a leerlo. ¿Qué pasó, por ejemplo, entre el año 96 y el año 99? Porque los datos del 96 y el 99 no aparecen. O sea, hay una especie como de hiato ahí en el medio y no aparecen los datos de esos años. O, más importante, ¿qué pasó entre el 93 y el 96? Porque todos los números de todos esos años se agregaron en una única cifra, 14.000 millones. ¿O qué pasó en el año 93 entre el año 96 y 2003, 99 y 2003? Porque ahí todo eso se agrega también en una única cifra. Se están escondiendo datos. Bueno, pues cuando yo vi este gráfico en Twitter, inmediatamente respondí a la persona que lleva la cuenta de Twitter de la NCTA y les dije: oye, es que ustedes están escondiendo datos, no pueden simplemente decir un número aquí, otro número aquí y simplemente inferir que es por la regulación gubernamental. ¿Y saben lo que me respondieron? Me respondieron con algo que yo oigo todos los días en las redacciones, que es: pero es que los lectores, toda esta complejidad, todos estos números, es muy complejo, al lector solamente le interesa un número aquí y otro número allá. Mentira. Mentira. Y no solo eso, no solamente es mentira, a los lectores les interesa ver los números si están bien presentados, sino que además, muchas veces cuando uno simplifica en exceso los datos, acaba contando una mentira. Y este gráfico cuenta una mentira. Bueno, pues al final insistí, hasta que la persona que lleva la cuenta de Twitter de la NCTA mandó un link a un post que está oculto muy profundamente en la página web
de esta organización en la que uno puede ver perfectamente la variación anual de la inversión en infraestructura de cable. Y la historia que ese gráfico cuenta es completamente diferente. Ese es el gráfico real, el que tienen a la derecha. No es verdad, como el primer gráfico implica, que la inversión de cable era pequeña después de que se pasó la ley del año 1992. De hecho, después de que se pasó la ley del 1992, la inversión en cable comenzó a subir. Es cierto que después de que se relajase, que se desregulase el mercado de cable en Estados Unidos, la inversión se disparó. Cayó un poco en el año 98 probablemente por la crisis de los dragones asiáticos, pero después creció muchísimo, ¿no? Bueno, pues parece que sí que es verdad todavía el título, ¿no? Pero aquí viene otra parte del razonamiento estadístico. De nuevo, les propongo que hagan este experimento en sus redacciones, a ver qué periodistas en su redacción pueden llegar a este tipo de razonamiento que no requiere de ningún tipo de ecuación matemática. Es simplemente aplicar un poco el sentido crítico a la evaluación de los números. Las leyes son el único factor que contribuye a la variación de la inversión en la infraestructura de cable. No, hay otro factor fundamental, el tamaño del mercado. ¿Cuánta gente está demandando? ¿Cuántos usuarios en sus casas les están pidiendo a estas compañías que mejoren la infraestructura de cable? La inversión total en infraestructura de cable puede no ser una buena muestra, una buena forma de mostrar cuál fue realmente la inversión real. Lo que habría que hacer sería controlar por el número de usuarios, es decir, número de dólares, cantidad de dólares por usuario. Y tal vez en ese caso la línea se volviese completamente plana, no hubiese variación prácticamente. Porque entre el año 95 y el año 2001 es cuando se produjo la explosión de Internet. Más y más gente en todo el mundo quería acceder a Internet. Por lo tanto, ese enorme pico, ese enorme crecimiento se puede explicar simplemente por una demanda de mercado. Este tipo de razonamiento crítico, que es tan simple y tan básico, es lo primero que uno tiene que desarrollar en una redacción si uno quiere realmente empezar a hacer periodismo de datos y periodismo de visualización. Y se lo digo porque en el poco tiempo que he estado aquí he oído hablar mucho de herramientas, de tecnología, de lenguajes de programación, de que si vídeo por aquí, vídeo por... todo eso es importantísimo, redes sociales, SEO, todo eso es fundamental hoy en día en el periodismo, pero uno primero tiene que tener los fundamentos. Y el fundamento, en el caso del periodismo de datos, es la capacidad que cualquier persona dentro de la redacción tiene que tener de poder razonar matemáticamente, sin necesidad de convertirse en un estadístico profesional. Bueno, muchas gracias.